tu misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir y viviré para contar las hazañas del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. La piedra que necesitan los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajado del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: vosotras, no temáis, ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id a prisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos. Y va por delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría. Corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: alegraos. Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Y Jesús les dijo: no tengáis miedo, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Palabra del Señor. Mirad, hemos podido escuchar todo lo que llamamos la historia de la salvación, que es en definitiva pues el resumen de toda nuestra fe, que realmente creemos en Dios Padre, que es creador de nosotros y que es creador del género humano. La premisa fundamental para los creyentes es creer precisamente eso, que Dios es nuestro Padre y que Dios es nuestro creador. Fijaos que nada más hablar de la creación, que es como hemos empezado esta vigilia, esta lectura de la palabra de Dios, se nos habla de que Dios Padre lo crea todo por amor. Pero de alguna manera, el ser humano tiene una tendencia natural a separarse de Dios, a separarse de su Creador. Una tendencia que tenemos cada uno de nosotros. Todos nosotros somos hijos de Dios, amados y queridos de Dios. Y somos amados y queridos de Dios independientemente de que le digamos sí o que le digamos no. Que lo dejemos dentro de nuestra vida o que lo apartemos fuera de nuestra vida. Somos hijos de Dios y somos amados de Dios. Pero la condición humana es la condición fundamental del amor. El amor que es la caridad, que lo celebramos un Jueves Santo, el sacramento de la caridad y del amor que Jesús se entrega por nosotros. Pues Dios Padre nos ama y nos quiere. El amor y la caridad va totalmente unido ¿a qué? A la libertad. A la libertad de poder decirle que sí, de poder decirle que no, o como se dice un momento, de dejar que el Señor entre en nuestra vida o vivir al margen de nosotros. Pero realmente el ser humano, aunque quiera eliminar a Dios, no puede hacerlo porque es su condición. Lo puede eliminar en su mente, en su palabra, en su razón aparente, en su no saber demostrar o aceptar a Dios, o incluso cebarse de la crítica a lo religioso y a la religión y con esa excusa no profundizar en la experiencia de Dios. Y es lo que hemos escuchado en las primeras lecturas. Se
esas primeras lecturas que nos hablaban de la creación, de la libertad y del pecado. Fijaos que en esta celebración vamos y estamos hablando del pecado, porque mirad, hay un momento muy importante en esta vigilia. Es un momento fundamental, que es algo que hacemos en el bautismo. Vamos a renovar nuestro bautismo con dos gestos fundamentales. Si recordáis bien, el sacramento del bautismo, decimos tradicionalmente que por ese sacramento, por ese signo visible de amor de Dios, pues quedamos incorporados a la Iglesia, formamos parte de la comunidad de la Iglesia y quedamos limpios del pecado original. El pecado original es el pecado de la libertad del hombre. Es decir, que el hombre puede decir sí, puede decir no, puede acertar y puede errar. De alguna manera todos venimos estropeados por ese pecado original. Todos venimos con esa mancha que necesitamos quedar purificados y limpios de ese pecado. Y es importante que, aunque lo hemos oído muchísimas veces, recordemos cuál es el pecado original, que no es otra cosa que algo tan fácil y sencillo como vivir al margen de Dios. ¿Cuántas personas no creyentes, no practicantes, o que quieren vivir al margen de Dios dicen, no, si yo no cometo pecado, si el pecado más grave es vivir alejado de Dios? Cuando el demonio le tienta al simbolismo de la humanidad entera, dice, tú puedes ser como Dios, tú puedes hacer lo que quieras, puedes hacer lo que te dé la gana, porque eres libre. Y ahora recordemos lo que nos dice nuestro mundo, lo que nos dice nuestra sociedad. ¿Para qué quieres religiones? Si puedes realmente y plenamente ser libre, ¿para qué quieres Dios? ¿O para qué quieres que alguien te diga lo que está bien y lo que está mal? Sé dueño de ti mismo y haz lo que te dé la gana. Y no le pongas más límites a tu propia existencia que lo que tú quieras o lo que tú creas. Eso lleva al libertinaje y a la destrucción de la propia humanidad. Y ese mismo es el pecado original. Es algo tan sencillo como eso. En esta vigilia, fundamentalmente queremos revisarnos, queremos renovar, encontrarnos con el Señor, ver cómo nos encontramos en esa relación personal. Y por eso, dentro de un momento viviremos este ritual del agua, el ritual del bautismo que se vive en la vigilia pascual, que es esas partes que os he comentado. Por un lado, es renunciar al pecado y a todas las seducciones del mal. Claro, para poder renunciar al pecado y a las seducciones del mal, tenemos que reconocer que existe el mal. Tendremos que reconocer que hay una fuerza que nos arrastra a hacer lo que no debemos y que nos destruye. Claro, si nosotros eliminamos el pecado y eliminamos al demonio, pues evidentemente ya hemos caído en sus manos. Incluso dicen que la mayor victoria del demonio es que pensemos que no existe. Y la mayor victoria, a su vez, es que no creamos en el pecado, que no entendamos el pecado, que es más, que nos relajemos de tal manera que ya no sepamos que es pecado. Y por lo tanto hagamos lo que queramos. Entonces, cuando ya el demonio realmente ha hecho ese papel de destruir a la humanidad, destruir al hombre y destruirnos a cada uno de nosotros. Por eso vamos, dentro de un momento, a renunciar al pecado, a las seducciones del mal. Y vamos a hacer algo muy importante también, que es que vamos a renovar nuestra fe. Vamos a rezar el credo de una manera especial. Se va a rezar el credo, o lo vamos a hacer dentro de un momento, como en el bautismo. Vamos a afirmar en qué creemos. Creemos en Dios Padre Creador. Creemos en Jesucristo, su Hijo, que como hemos vivido en este tiempo de Semana Santa, se entrega por nosotros, vive por nosotros y da su vida por nuestra salvación. Y creemos en algo fundamental, que es en este tiempo pascual que ahora comienza, en la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, que el Señor, cuando resucita y asciende, de alguna manera nos deja esa fuerza del Espíritu que nos acompaña en nuestra vida, que nos acompaña desde el momento de nuestro nacimiento en el bautismo. Por lo tanto, es la renovación de nuestra
fe, la renovación de lo que creemos, la renovación de que el Señor está presente y también la afirmación del credo que creemos en la Iglesia. La Iglesia no como institución humana, sino como Iglesia instituida por Cristo, cuya cabeza es Cristo y el cuerpo es la Iglesia, que somos cada uno de nosotros. No queramos caer en la tentación del mal de apartar a la Iglesia como si la Iglesia fuera un ente de jerarquías. La Iglesia somos nosotros. Y por supuesto, la Iglesia es pecadora porque nosotros somos pecadores. ¿Quién forma la Iglesia? Hombres y mujeres, como nosotros, con virtudes y con defectos, que se equivocan y que aciertan. No podemos juzgar, por lo tanto, a la Iglesia por las personas que pueden estar en ellas o por su propia jerarquía, porque somos Iglesia y damos cuenta de la Iglesia. Fijaos que una tentación del demonio es dividir a la Iglesia. Y desde el principio de la fundación de la Iglesia por Jesucristo, por el Señor, la Iglesia se ha estado dividiendo en otras iglesias, dividiéndose entre ellos, creando dispersión, disputas, envidias, celos y todo tipo de rivalidad en la Iglesia. Pero nosotros no tenemos que caer en esa tentación, sino que tenemos que amar a la Iglesia, porque es lo que vamos a renovar dentro de un momento en esta profesión de fe. Y la Iglesia, que es nuestra madre, que está fundada, ojo, por Cristo. Yo creo en una Iglesia fundada por Cristo, no en una Iglesia fundada por hombres. Si estuviera fundada por hombres, realmente no tendría valor. Muchas iglesias sí están fundadas por hombres. Muchas entidades de Dios sí que están fundadas por hombres. Pero la Iglesia de Jesucristo no está fundada por hombres. La Iglesia de Jesucristo está fundada por el mismo Cristo. Pero espero sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Y por lo tanto formamos parte de esa Iglesia. Esa Iglesia que rompe los templos, que rompe las barreras, que rompe las culturas, las nacionalidades de los países. Porque somos las piedras vivas que formamos esa Iglesia. Y hoy en esta vigilia se pide especialmente por la unidad de la Iglesia, por la unidad de los cristianos, por la unidad de todos nosotros, que afirmamos que creemos en una Iglesia que es santa, católica y apostólica, una Iglesia que es de Cristo, una Iglesia que formamos parte cada uno de nosotros. Y no queramos, criticando a la Iglesia o criticando a miembros de la Iglesia, nosotros quedar exentos de nuestra labor como Iglesia. Porque puede ocurrirnos, como no me gusta la Iglesia, como no me gusta este sacerdote o este cura, como no me gusta esta palabra, yo no quiero saber nada de la Iglesia, voy a vivir la fe a mi rollo. Pues nos estaríamos equivocando, estaríamos cayendo en la tentación del pecado, porque todos construimos Iglesia, todos somos iglesias. Hay personas que muchas veces dicen, yo es que no creo en los curas, y yo digo, yo tampoco, nadie cree en los curas, porque los curas son ministros del altar, nada más. Realmente creemos en Jesucristo. Y en la Iglesia de Jesucristo, pues como dice San Pablo, hay muchos miembros y muchas partes, todas fundamentales y necesarias, pero nosotros, a quien seguimos, es a Cristo. No caigamos en la tentación de yo no continúo en la Iglesia, y porque a veces no continúo en la Iglesia es desprendernos de nuestra labor como Iglesia. Si yo voy a la Iglesia pero voy a hacer otras cosas, no, es que nos desprendemos. Por eso, en esta vigilia pascual, renovamos nuestra misión, la misión de cada uno de nosotros. Esa misión la tenemos que ir plenamente en nuestras vidas. Y yo os pregunto que cada uno busque en su corazón qué nos pide el Señor a cada uno de nosotros. Porque nos pide algo seguro. Y nos está pidiendo que nos pongamos en un camino y en marcha. Y no nos ha pedido que nos quedemos arrinconados, sino que en este tiempo de Pascua, de alegría, de vida y de resurrección, tengamos ese nuevo impulso que vamos a vivir en esta renovación de nuestras promesas bautismales, en esta renovación de encuentro con el Señor, en esta renovación de amor a la Iglesia, portadora de los sacramentos, los signos visibles del amor de Dios. Si no creo en la Iglesia, no creo en los sacramentos, y por lo tanto no creo en la fuerza vivificadora que estos nos dan. Por lo tanto, no caigamos en la tentación y dejemos realmente que el Señor sea nuestra Pascua, que el Señor pase por nuestras vidas. Y fijaos, en este ritual del agua que vamos a vivir dentro de un momento, existe algo también muy importante, la letanía de los santos. ¿Y por qué cantamos la letanía de los santos en esta noche de Pascua? También se hace en la ordenación sacerdotal
y en algunos otros momentos de la liturgia privilegiados, porque los santos son los hombres y mujeres de Dios que le han reconocido, que son nuestro modelo, a los que les pedimos su intercesión. Todos rezamos a los santos, y son hombres y mujeres que han seguido a Jesucristo y que han permanecido en la Iglesia. Una persona puede decir, yo creo en el santo de mi pueblo, pero no creo en la Iglesia, o creo en la Virgen de mi pueblo, pero no creo en la Iglesia. No, o sea, los santos son los hombres de la Iglesia, los hombres y mujeres de la Iglesia, que muchos de ellos incluso han dado la vida por la fe y han cumplido una misión muy concreta. Pues bien, nos tenemos que mirar en ellos. Por eso en nuestra renovación bautismal que vamos a vivir ahora, vamos a pedir esa intercesión, la intercesión de los santos para que estén con nosotros, para que vengan a nuestro encuentro. Pues bien, con estos gestos es muy importante para nosotros que dejemos que, especialmente en la noche de Pascua, la fuerza del Espíritu penetre en lo más profundo de nuestro ser. Que, como les pasó a estas mujeres que hemos escuchado el Evangelio, que se han encontrado con Jesús, con el Jesús resucitado. Nosotros nos hemos encontrado con Jesús resucitado. Tenemos que estar gozosos y llenos de alegría. Es una declaración de alegría. Y es más, esa alegría debe vivirse plenamente. Muchas veces cuando vemos a los cristianos tristes, o cristianos apagados, o iglesias mustias, que digo yo, pues me da pena porque el cristianismo, el seguir a Jesucristo, no es ni una rutina, ni es una tristeza, ni es un estar apagados, sino que ser cristianos es haber reconocido a Cristo resucitado, Cristo que es la verdad y la vida, el que cree en Él no morirá para siempre. Pues estemos contentos, estemos llenos de alegría, y cuando digamos a los demás que nos hemos encontrado con Jesús resucitado, lo digamos con entusiasmo, y digamos, sí, Cristo ha resucitado, somos cristianos, y nos da esta vergüenza decirlo, y estemos como acallados. Otra tentación del demonio, que seamos mustios, que seamos tristes, que estemos enfrentados entre nosotros. O sea, que la luz, que es este símbolo que hemos encendido en la Iglesia, especialmente en la vigilia pascual se pide que se ponga la máxima luz posible, ¿no? Es la luz de Cristo, la luz del cirio pascual que hemos encendido en este fuego, que esa luz, que además, fijaos que ese símbolo es muy importante, porque nos hemos ido pasando la luz unos a otros. La fe se transmite de unos a otros, la fe nos la transmitimos. Y a que cuando alguien nos cuenta algo con entusiasmo y alegría, nos contagia. Pero claro, si lo contamos con tristeza, con apatía y a oscuras, pues claro, pero qué contentos estamos, pero estamos a oscuras y no nos lo creemos. La luz, la alegría y el entusiasmo es lo que nos dice realmente que Cristo realmente ha resucitado y está plenamente con nosotros. Que tengamos ese entusiasmo y nos vamos a disponer ahora a vivir especialmente este ritual del agua, que es un ritual que renueva nuestro amor con el Señor. Y es que esa Pascua, es decir, que el Señor pasa con nuestra vida y nos renueva en la alegría y en la vida. Nos podemos decir. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso. Y vamos a pedir que santifique el agua para que cuantos renacen por el bautismo sean incorporados a Cristo y contados entre los hijos de adopción. Luego pasaremos a pronunciar la bendición sobre la pila bautismal que hemos renovado el agua hace un momento. Es en esa pila se bautizarán todos los niños y adultos que van a recibir ese sacramento, el sacramento del bautismo, el sacramento que nos incorpora a Jesucristo y que nos incorpora a Cristo. Oremos a Jesucristo el Señor, y como os he comentado antes, vamos a invocar a los santos, que pasaron de la muerte a la vida. Los convocamos a esta nuestra celebración a todos los santos para que, en unión con Cristo, nuestro único mediador, intercedan por nosotros. Señor,